¿Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el cual fue el primer acontecimiento bélico de la Alemania nazi. La Segunda Guerra Mundial inició por la violación del Tratado de Versalles por parte de Alemania, al anunciar la reinstalación del servicio militar en Alemania. La duración del conflicto fue de 1939 a 1945, con una duración de 6 años. Durante este conflicto estuvieron implicadas las mayores potencias de entonces, las cuales son Alemania, Estados Unidos de América, Rusia, Japón, Gran Bretaña, Francia e Italia. Desarrollo: Guerra Relámpago. Días después de que Alemania invadió Polonia, la Unión Soviética se anexionó Ucrania y Bielorrusia y se posicionó de la Polonia Oriental. En abril de 1940, el ejército nazi ocupó Dinamarca y Noruega, que eran países neutrales, con el fin de asegurar el suministro de hierro que Suecia enviaba a Alemania y con el objetivo de tomar una mejor posición militar para atacar navalmente a Gran Bretaña. Entre mayo de 1940 empezó la campaña militar nazi en el frente occidental. Por tal avance la estrategia militar anglo-francesa fracasó, en parte por no contar con una buena organización. En poco tiempo los alemanes se apoderaron de la mitad del norte de Francia y después de intentos bombardeos tomaron 2 millones de prisioneros de guerra aproximadamente. En octubre de 1940, en el frente oriental, Hitler ocupó Rumania con el fin de tomar su petróleo para usarlo como combustible para la guerra. Ese mismo mes, Mussolini, quien se había posicionado en Albania, invadió Grecia con la ayuda de tropas alemanas. El paso de las tropas alemanas hacia Grecia provocó una reacción de la población yugoslava contra Alemania. En 1941, las colonias del norte de África y los mandatos concedidos en Francia y Gran Bretaña por la Sociedad de las Naciones estaban amenazadas por el ejército alemán. El 22 de junio de 1941 inició la llamada Operación Barbarroja. Con cerca de 4 millones de hombres, 330 tanques y 5.000 aviones atacaron la frontera que separaba la frontera soviética de la Polonia alemana. A finales de 1941 parecía que las potencias del eje dominaban el mundo y que su idea de nuevo reparto mundial se realizaría. Alemania impondría su dominio en Europa, Italia en el Mediterráneo y en el norte de África, y Japón en Asia Oriental. Desplazados del norte y el centro, en 1942 Hitler decidió que el ejército nazi incursionara por el sur y conquistara los campos petrolíferos del Cáucaso y el centro de la industria militar, Stalingrado, hoy Volgogrado. Finalmente el ejército soviético, con ayuda militar estadounidense, cercó y derrotó al ejército nazi, el cual tuvo que empezar su retirada en condiciones climatológicas adversas por el invierno. Entre 1943 y 1944, el ejército alemán tuvo que abandonar todas sus posiciones en Rusia, Crimea, Ucrania, Bielorrusia y Polonia. En 1943 los ejércitos británicos y estadounidenses desembarcaron en Sicilia y el sur de Italia. El rey Víctor Manuel III forzó a Mussolini a renunciar a Italia, pidió el armisticio. Los nazis desesperados invadieron el norte de Italia, crearon con Mussolini la efímera República de Salò y tomaron Roma. Aprovechando el debilitamiento del eje, el 6 de junio de 1944, el día D, los aliados desembarcaron en Normandía e iniciaron la liberación de Europa con el apoyo de la resistencia y el uso de nuevas armas. En la primavera de 1945, los nazis tomaron Viena y Budapest, pero las cosas ya estaban perdidas para ellos. El 28 de abril de ese año, Mussolini y su amante fueron colgados por los partisanos italianos, la resistencia de la izquierda guerrillera. 2 días después, Hitler y su esposa Eva Braun, con quien se había casado un día antes, se suicidaron en el búnker que habían construido en Berlín. También se suicidaron algunos de sus colaboradores cercanos. La Guerra del Pacífico.
Los éxitos alcanzados por las potencias del eje en Europa debilitaron la presencia de Gran Bretaña y Francia en el Pacífico. Pasando por encima de las posiciones francesas, Japón quiso establecer un protectorado en Indochina. Por tal motivo, los estadounidenses empezaban a presionar a Japón con el embargo comercial y el congelamiento de su vida económica. Los suministros de los japoneses dependían de su control del mar. Por ello, el 7 de diciembre de 1941, sin haber dado a conocer una previa declaración de guerra, atacaron a los estadounidenses en Pearl Harbor y destruyeron una parte de su flota naval. El 1 y el 8 de mayo de 1945, todas las fuerzas alemanas se rindieron a los aliados y a los soviéticos. En cambio, los japoneses continuaron sus ataques a pesar de los avances del ejército estadounidense. En su desesperación, enviaron aviones tripulados por kamikazes, pilotos suicidas, llenos de explosivos, contra las naves de Estados Unidos de América. Con el propósito de obligar a Japón a rendirse incondicionalmente, el presidente estadounidense Harry Truman, aconsejado por especialistas de guerra, decidió utilizar la bomba atómica y evitar así la muerte de muchos soldados estadounidenses si hubieran sido necesario desembarcar en Japón. Durante esta guerra se lanzaron dos bombas atómicas, una el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki. El número de muertos ascendió a 100.000. El 2 de septiembre el emperador Hirohito pidió la paz. La decisión de lanzar dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki tuvo consecuencias desastrosas para el planeta, especialmente para Japón, pues además del exterminio de más de 100.000 personas de la población civil, las poderosas radiaciones crearon miles de casos de cáncer y modificaciones genéticas. No obstante, ante los acontecimientos en Hiroshima y Nagasaki, en la actualidad más y más potencias desarrollan armas de destrucción masiva, y lamentablemente la amenaza del total aniquilamiento de la especie humana sigue siendo una realidad. Llegamos a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que no tuvo beneficios y solo causó tragedias, como la pérdida inmensa de vidas humanas, la escasez de los recursos y el gran hueco que dejó en la economía mundial. Además de que durante los años siguientes después de la guerra el mundo prácticamente estaba dividido. Para ser claros, en una guerra no hay ganadores, no hay victoria, solo deja de gracias a su paso.